Bueno, vamos a ver un poco por qué es tan importante tener un diferencial, cómo es que un diferencial actúa y por qué es necesario tener una buena puesta a tierra y un buen neutro. Y que entre neutro y tierra no exista diferencia de potencial. O sea, tiene que haber 0 volt entre neutro y tierra. A ver. Esto sería un disyuntor diferencial donde tenemos un botón de testeo, una palanca de activación y bueno, el diferencial dice acá que es de 0.03 amper, o sea 30 miliamperes de fuga, y acá hay un dibujo esquemático de cómo es que el botón de testeo funciona con respecto a la energía entregada aguas arriba, que está en el tornillo llamado 1 y en el 3. Acá ingresa la energía, que puede ser neutro y vivo o fase. A veces en los diferenciales dice que el neutro tiene que ir en tal lugar, pero puede ir en cualquiera de los dos lugares. Y lo que hace eléctricamente, simplemente la activación en el testeo es agarrar la energía de lo que sería el vivo o el neutro y a través del botón de prueba lo pasa esa energía, esa corriente, eso por una resistencia que está calibrada y la conecta aguas abajo del contacto para que esa energía genere un desequilibrio en un toroide y genere un desequilibrio de 30 miliamperes para que actúe ¿qué? Un electroimán donde levanta el contacto de la energía de suministro. Esto está explicado acá, a ver, lo tengo acá está. Esto es lo que hay adentro de un diferencial. Hay unos contactos de activación, ingresa la corriente en uno de los polos, se enrolla, genera una bobina, va a la carga y vuelve, genera otra, se enrolla y genera otra bobina y vuelve a la línea. Estas dos corrientes están equilibradas y restándose, o sea que no hay campo electromagnético que exista en una tercera bobinita pequeña, que está calibrada también, para que cuando exista en esta bobina unos 30 miliamperes, pueda activarse este electroimán y levantar los contactos. Simplemente ocurre que existe corriente en esta bobina cuando se desequilibran estas corrientes de acá. Y eso puede ser que se desequilibren si la energía entrante por una de ellas no es saliente por la otra. Y se va, en este caso, por una fuga a través de lo que sería la Tierra. Y ese desequilibrio provoca que acá en esta bobina exista corriente. Bueno, este es el sistema básico de funcionamiento de un diferencial. Vamos a simular nosotros, vamos a crear acá, a ver, vamos a cargar esto, vamos a crear una nueva pantalla. Vamos a copiar esto. Vamos a crear una nueva pantalla. A ver. Vamos a borrar el circuiterío. Vamos a crear nosotros nuestro circuito. Agarramos un generador de energía. Puede ser este. Un generador de corriente alterna. Vamos a asignarle el valor de tensión de pico de 312 volts, 50 ciclos por segundo. O sea que es como en nuestras casas, ¿no? Tenemos una red de 50 Hz y valores de tensión de 312 volt pico y un valor eficaz de 220 volt. Esto lo podemos ver graficado en un osciloscopio. A ver. Acá tenemos un osciloscopio acá abajo.
Vamos a ver que este osciloscopio nos muestre 2 milisegundos por división, que nos muestre lo que se llama el promedio RMS, que sería la tensión eficaz. Acá está, 220 volt, punto 617, porque pusimos 312 volt de pico. Vamos a armar un circuiterío con cables. Vamos a poner acá un cable y otro cable. Y vamos a nosotros crear una persona. A ver, vamos a crear una persona a través de resistencias. A ver, vamos a poner una persona acá. Vamos a ver si me sale. Con los brazos y las piernas. A ver. Vamos a ponerle una cabeza. Vamos a dibujar un elemento output de nivel, que es una lámpara, que me va a servir de cabeza a mí. A ver, vamos a ver si armamos nuestro muñeco que va a servir para la simulación. Bueno, este muñequito que está armado con resistencias lo vamos a involucrar en este circuiterío que vamos a armar acá, que si vemos, vamos a poner una resistencia acá. Bueno, ahí vemos que ya hay circulación de corriente porque hemos generado una malla cerrada, por eso aparecieron estas líneas amarillas acá abajo. Las líneas verdes son de tensión y las líneas amarillas son de corriente. Cerramos una malla, un circuito cerrado, donde la tensión alterna circula, en este caso horario, y es el semiciclo este positivo, y ahora que se describe este semiciclo negativo acá, es que la corriente circula hacia el otro lado. O sea, en forma horaria acá en este gráfico sería el semiciclo positivo, y en forma antihoraria, como ahora, es el semiciclo negativo. Y esto ocurre 50 ciclos por segundo. Vamos a achicar este gráfico y vamos a ver si acercamos nuestra fuente de energía a nuestro pobre muñequito, que lo vamos a ver si hacemos que toque la corriente para nuestra simulación y el entendimiento de cómo es que funcionan los diferenciales. Vamos a poner un letrerito acá, un texto, que esto de acá arriba, de la parte de arriba de la fuente, es lo que sería la salida de línea, o sea, la fase. Y vamos a copiar el texto y vamos a poner acá abajo que lo de abajo es el neutro. Y vamos a poner un cable más, a ver, conectado al neutro, donde le vamos a instalar la tierra. Ahí está. A ver. Ahí está, nuestro nivel de tierra. En la compañía eléctrica, el neutro, en los transformadores, donde está el secundario, ahí hay una configuración estrella de las 3 líneas que están unidas en un solo punto, y el punto central le llaman neutro. Ese neutro se crea a partir del secundario de la compañía, cuando transforma la media tensión a baja tensión. Y el neutro lo aterrizan, le ponen una jabalina y lo ponen a tierra. O sea que el neutro y la tierra están unidos eléctricamente. Por eso entre neutro y tierra siempre tiene que haber 0 volt de tensión. Si nosotros ponemos, a ver,
Vamos a poner un elemento medidor. A ver, vamos a poner un voltímetro. Si nosotros ponemos un voltímetro y conectamos entre neutro y tierra, vemos que no hay tensión. ¿Por qué? Porque no hay diferencia potencial entre neutro y tierra. Pero ¿qué pasa si no tenemos un buen neutro? Si no tenemos un buen neutro, vamos a poner una resistencia. Acá sí existe diferencia de potencial. Y acá puede, si se cierra el circuito entre neutro y tierra, con un mal neutro puede haber circulación de corriente. A ver, vamos a poner que este medidor de voltaje mida valor eficaz. Bueno, acá hay 110 volts entre neutro y tierra. Vamos a poner acá el texto también de tierra. Esta es la tierra. Tierra, ahí está. A ver. Dependiendo de la deficiencia del neutro, es que existe tensión o no. Y posible circulación de corriente. A ver, vamos a hacer tocar a nuestro muñequito el vivo o la fase. Esta parte de acá es el vivo o la fase. Y acá el muñequito, lo que le sucede es que está puesto al mismo potencial de la fase. No hay circulación de corriente por nuestro muñequito porque está aislado con respecto a tierra. No hay circulación de corriente y no hay diferencia de potencial eléctrico porque no puede haber circulación, porque nos cierra una segunda malla. ¿Qué pasa si nuestro muñequito no está bien aislado y toca el neutro? Bueno, vamos a hacerlo tocar con el pie. Si nuestro muñequito toca el neutro, no solo que empieza a tener un potencial entre la pierna, el torso, perdón, el brazo, el torso y la pierna, una diferencia de potencial, sino que empieza a haber corriente. Vamos a ver, en este punto en especial, vamos a elegir uno acá, a ver si se puede ver esa corriente. O sea que vamos a agarrar esto, que sería la pierna, y vamos a poner una medición de tensión. A ver, tenemos ahora un gráfico acá en la pierna. A ver si corro esto. Ahí está. Como para ver cómo es que se grafica. Vamos a ver la escala. Vamos a poner un poquito más grande el gráfico. A ver cómo se grafica ahí. Bueno, ahora en la pierna está viendo esta tensión y esta corriente. Porque lo hemos conectado al pobre entre fase y neutro. Bueno, y esto ocurre simplemente, y es una electrocución, porque no hay diferencial en este circuiterio. Cabe destacar que, bueno, entre fase y neutro no actúa el diferencial. Esto sí es un problema. Pero los elementos están preparados para que no exista posibilidad que una persona toque las partes vivas, como en este caso el vivo y el neutro. Los artefactos están recubiertos por o plástico o por metal, y el metal está puesto a tierra. Entonces, el diferencial va a actuar en relación a la tierra y no al neutro. Vamos a hacer que esta tierra toque la pierna de nuestro muñequito. Bueno, ahí está tocando.
nuestro muñequito, lo que sería la Tierra. A ver, vamos a ponerle un poquito mejor la pierna. Ahí, que esto sea una línea recta. Ahí está. Bueno, acá se ve en el gráfico que si yo no hago que toque la Tierra, sigue aislado, por más que esté tocando el vivo, y acá no existe ni corriente, ni tensión, ni nada. Pero cuando yo lo hago tocar la Tierra, sí existe valores de corriente y de tensión, corriente circulante. Pero ¿qué pasa si el muñequito toca lo que sería el neutro? Bueno, vamos a ver, voy a agarrar su bracito, que toque el neutro. Ahí está. Está tocando el neutro y con el pie toca la tierra. Y en esta malla de acá no hay circulación de corriente porque el neutro está puesto al potencial más bajo, que es la tierra, y entonces la corriente eléctrica no elige ir por el cuerpo humano. Por eso acá en nuestro gráfico no hay datos de corriente circulante. Sí, si tuviéramos un neutro deficiente con una resistencia. En este caso empieza a haber circulación de corriente y ahí estamos en un inconveniente, en un problema. Bueno, ¿cómo actúa un diferencial? Vamos a deselectrocutar a nuestro pobre muñequito, que no toque más elementos vivos. Y vamos a armar un diferencial. Bueno, el diferencial que yo voy a armar va a ser con los elementos que tengo. Voy a agarrar, a ver, vamos a dibujar un elemento pasivo que sería para este caso un relé. A ver, vamos a poner un relé. Vamos a quitar esta resistencia. Un relé donde lo que hago es poner un elemento entre lo que sería, a ver, vamos a ver, de borrar esto, a ver, a la tierra, acá, vamos a poner un cable, vamos a poner otro cable de referencia acá. En este lugar vamos a poner nuestro elemento que va a simular el paso de corriente por la bobina del diferencial. O sea que lo vamos a conectar con cable esto. A ver, a tierra. Vamos a agarrar un cable y lo conectamos a tierra. Conectamos a tierra, ponemos un cable que haga saltar nuestro diferencial tomando la referencia de fase para este caso y que acá esa referencia de fase la lleve a tierra. O sea que vamos a ponerle esto acá a una tierra. Bueno, esto lo podemos unir ahí, que está la tierra. Y para que se corte nuestro circuiterío, vamos a ponerle un elemento pasivo, que en este caso sería para mí un fusible, para que nos pueda cortar el suministro de energía. Esto es un elemento inventado simulando el diferencial. Entonces ahora vamos a agarrar un cable desde lo que sería la bobina de acá. Vamos a agarrar un cable y lo vamos a llevar
hasta donde está el pie de nuestro muñequito. Bueno, vamos a ralentizar un poquito la simulación y vamos a ver qué pasa si circula corriente o no por él. Primero vamos a hacer que el muñequito toque el cable neutro. Ahí toca el cable neutro y que toque con la pierna, esta es la pierna, que toque la tierra, que esté descalzo. Al momento de hacer esto, no circula por el corriente. Entonces no sucede nada. Pero ¿qué pasa si ahora al pobre muñequito lo agarramos y hacemos que toque la fase o la línea? Pues ahí empieza a circular corriente. Acá se ve el gráfico y acá se empieza a activar el relé. Y ahí toca el relé y empieza a circular corriente por él y ahí ya deja de circular corriente. ¿Por qué? Porque interrumpió a través de nuestro fusible el paso de la corriente. O sea que el diferencial actúa de esa manera, abriendo el circuito cuando detecta una fuga de corriente. Bien, vamos a sacar el diferencial y vamos a ver qué pasaba si no tenía diferencial. Vamos a volver a reemplazar a nuestro fusible por otro fusible. Un elemento pasivo, un fusible. Volvemos a poner nuestro fusible y vamos a ver qué pasa si al muñeco nuestro lo hacemos que toque la tierra sin diferencial. Bueno, aceleramos un poco esto y ahí vemos que empieza a haber tensión acá en la pierna, bueno, y viene desde acá, desde el brazo, el torso y la pierna, y hay circulación de corriente. Y acá estamos en un problema, porque no hay ningún elemento que pueda lograr interrumpir el suministro de energía. ¿Qué pasa con el tema de las corrientes? Bueno, para 1 mA existe un umbral de sensación de que estamos tocando la corriente. Para 2 mA hay un choque leve de electricidad. Para 5 mA el GFCI se va a empezar a disparar. Y para 10 mA la imposibilidad de soltarse ya se evidencia. Si se prensa a través de la mano, ya no hay posibilidad de soltarse en 10 mA. Pero depende de qué tan leve haya sido el contacto y de la resistencia corporal, cómo es que uno va a poder zafar de esta energía si uno prensa con mano, de soltarse, caminar. Todavía uno puede moverse, tal vez no puede desprensarse, pero sí puede moverse para dejar de estar prensado. En este caso, si uno estuviera tal vez totalmente descalzo. A los 20 mA empiezan a haber contracciones musculares de todo el cuerpo y a los 30 mA ya hay efectos de sofocación. A partir de los 60, 90 y 100 mA, el corazón, acá lo que se experimenta son elevadas temperaturas corporales, no está graficado acá qué sucede, pero a los 100 mA ya el corazón empieza a dejar de latir. A los 300 mA la respiración es deficiente, o sea que ya los pulmones no pueden exhalar ni meter aire. Y a los 900 mA ya hay quemaduras severas. O sea, acá sí hay un problema. Y a los 1000 mA o 1 A va a haber una electrocución, una electrocución, perdón, grave. Inclusive acá es cuando
en 1 ampere ya prende una bombita de 100 watts. Bueno, volvemos a nuestro circuiterío, que lo teníamos acá. Y vamos a ver cómo es que funciona, aprovechamos y vemos cómo es que funciona un buscapolo. El buscapolo, vamos a agarrar para este caso y vamos a poner un elemento que va a ser una lámpara. A ver, esta lámpara vamos a asignarle el valor de un poder nominal de 0.1 y de un voltaje de 400 volt. A ver, esta lámpara simula el neón. Vamos a poner acá el neón de un buscapolo y vamos a ver qué sucede cuando tocamos el circuiterio con el buscapolo. Subimos la velocidad de simulación y vemos que el buscapolo se enciende. Vamos a sacar el buscapolo y vamos a ver qué sucede por nuestro cuerpo. Vamos a poner la simulación un poco más lenta y vamos a correr, a ver, el neutro para atrás, perdón, el vivo para atrás y el neutro para atrás. O sea, los cables estos los vamos a retroceder para poder poner el amperímetro. Vamos a poner la carga acá, cerrando el circuiterio para que exista circulación de corriente acá. Este cable vamos a sacarlo de acá. Y teníamos nuestro amperímetro. No teníamos amperímetro. Vamos a agarrar un amperímetro. A ver, acá tenemos un amperímetro. Y vamos a medir entre lo que sería el buscapolo y nuestra mano. Vamos a poner un amperímetro que mida valor eficaz, el RMS, y vamos a poner nuestro buscapolo acá y a tocar la línea. Si tocamos la línea, vemos que el buscapolo, vamos a darle velocidad, el buscapolo se enciende y hay circulación de corriente. Y eso que estamos parados sobre la Tierra. Pero esta circulación de corriente que está acá son de microamperes. Siempre que nosotros pongamos un buscapolo, estemos aislados o no, va a haber una circulación de corriente por nuestro cuerpo. Si no estamos aislados, esa circulación de corriente va a ser mayor. Y se va a encender el bulbo del buscapolo como está viendo ahora. Pero esta corriente que nos circula a nosotros por nuestro cuerpo es de el valor de los microamperes. O sea, no es nocivo para nuestro cuerpo. Empieza a ser malo para nuestro cuerpo cuando los valores de corriente están por arriba del miliampere. ¿Por qué enciende cuando tocamos la fase? Porque la corriente que sale en un momento por la fase pasa por nuestro cuerpo, esos microamperes, y se van por tierra. Nosotros estamos parados sobre el suelo. Va por tierra y ingresa al neutro en la fuente de energía. 50 veces por segundo, pues después sale del neutro, pasa por nuestro cuerpo y vuelve a la fase. ¿Y por qué no prende el buscapolo cuando tocamos el neutro? Vamos a tocar el neutro y no prende porque simplemente no hay circulación de corriente. ¿Y por qué? Porque la Tierra está puesto al neutro y acá hay 0 volt de tensión. Si ponemos un voltímetro, como es este caso, entre neutro y tierra hay 0 volt de tensión, no hay circulación de corriente en este circuiterio que nosotros cerramos y es cuando nosotros lo ponemos con respecto a neutro. Y por eso el buscapolo busca el polo vivo y no el polo neutro. Se enciende cuando lo ponemos en el polo vivo. Ahí es cuando se enciende. ¿Qué pasa si el neutro es deficiente? Si el neutro es deficiente y lo ponemos ahí, el buscapolo en el neutro
nos avisa que tenemos también circulación de corriente. Pero bueno, no hay que tener un neutro deficiente. Siempre hay que tener un neutro eficiente y puesto en el 0 volt de tensión con respecto a tierra. Bueno, espero que esto haya servido. Esto es un breve aprendizaje con simulación de lo que sería fase neutro, tierra y cómo es que un diferencial puede llegar a salvarnos la vida y cortar la energía cuando por nosotros circula corriente.